Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Doy gracias a Dios por tu vida y por la oportunidad que me da de hablar de su palabra para fortalecer tu vida en estos tiempos de guerra espiritual que necesitamos, porque Dios habla a nuestras vidas. Y precisamente Dios me estuvo hace dos, 3 semanas hablando sobre este versículo en Efesios 6:12. Y pues terminé el primer punto con la guianza del Espíritu Santo para fortalecer nuestras vidas, porque también habló a nuestras vidas como familia y sé que también te va a fortalecer a ti. Y le puse así como tema: discerniendo contra quién estamos luchando. Y precisamente vamos a leer en Efesios 6:12. Yo sé que muchas veces lo hemos leído, pero vamos a entender un poquito más profundo lo que quiere hablar a Dios a nuestras vidas en estos tiempos. Mira lo que dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Dios me puso a hablar sobre estos principados, estos potestades, esos gobernadores de tinieblas en este siglo y huestes espirituales de maldad. En este video vamos a hablar sino contra principados. ¿Quiénes son esos principados? ¿Cómo se mueven esos principados? Y guiado conforme a la guianza del Espíritu Santo, yo sé que va a hablar a tu vida y va a ser fortaleza esta palabra que Dios habla en nuestras vidas. Dios habla para todos, no nada más para uno. Y sé que en este tiempo necesitamos ser muy valientes y esforzados en estos tiempos de guerra espiritual. Y me puse a investigar principados en el diccionario secular. Mira lo que dice: título o dignidad de príncipe, territorio o lugar sujeto a las potestades de un príncipe, primacia, ventaja o superioridad de una cosa con relación con otra, con la cual se compara. Un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. Checa lo que dice: un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. ¿Qué quiere decir? Que gobierna. ¿Sobre qué gobierna un principado? Un principado gobierna, puede ser sobre una nación, sobre una iglesia, sobre un país, estado, pueblo, una casa. Sí, en una casa. Quizás te vas a preguntar y vas a decir: ¿cómo en una casa? Y si somos hijos de Dios, este principado en el cual en Efesios 6:12 dice contra principados. Te voy a dar un testimonio de un pastor que hace como una semana lo veí y salió en el YouTube, y no hay casualidad, no hay casualidades en las cosas de Dios. Le puse play, empecé a escuchar, y este pastor, muchos de sus testimonios, uno de los que me llamó y por cual estuve estudiando esta parte de los principados, decía el pastor que fue a orar por un matrimonio que estaban peleando mucho y que estaban a punto de separarse. Entonces este pastor se acercó al varón, le dijo: ¿sabe qué, pastor? Pues necesito que ore por mi esposa, porque ya es pelea constante, ya es pelea, y ya me harté. El pastor fue a su casa a orar por este matrimonio, empezó a orar por la mujer, y en cuanto empezó a echar ese demonio, Dios lo vio echar ese demonio que estaba dentro de una mujer cristiana. Ese demonio, en cuanto salió, se fue y se transportó a la vida del varón. Y el pastor se quedó sorprendido, fue a orar por el varón para echar este demonio fuera, y cuando lo echó fuera, volvió a regresar al de la mujer. Y cuando otra vez fue a orar por la mujer, fue y se fue al del varón.
este pastor le dijo: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Dios le hizo saber que era un principado que estaba gobernando en esa casa. Por eso se estaban pasando el demonio, por eso es que estaban en pelea constante y ya se iban a divorciar. Ese demonio estaba gobernando en una casa, por eso se pasaban de uno al otro, de un cuerpo a otro. Dios le dijo al pastor: ponle las manos en la cabeza a cada uno para que se vaya este demonio. Así hizo el pastor, puso las manos en la cabeza de la mujer y el varón, oró, reprendió y se fue este demonio, este principado. Por eso te digo, realmente, ¿cómo? Tú puedes decir, bueno, ¿cómo pasa esto? Pasa cuando le abrimos la puerta a Satanás, este principado, estos espíritus, con un pensamiento. O no lo buscamos, estamos un pie en el mundo y otro pie en los caminos del Señor. Bueno, caminos entre comillas, ¿no? Cuando no estás al 100% buscando, cuando no lo adoras, cuando no lo alabas, cuando no buscas su palabra, cuando estás en esa constante relación con Dios, ahí aprovecha este principado y gobierna sobre cada casa. Si gobiernas sobre los que son inconversos, pues el principado que le da apertura, pues va a gobernar. Por eso, si tú estás pasando por alguna situación así, que hay peleas, hay contiendas, no hay paz, no hay gozo, déjame decirte que hace unas semanas y días yo estaba pasando por un proceso. Yo le decía a Dios: Dios, hágame sentir usted contra qué estoy luchando, contra qué voy a reprender, contra qué voy a atar. Porque de verdad, hermanos, me sentía mal, ya no tenía ganas de orar. En su presencia, el entrar en la presencia de Dios ya no era tan fácil, me costaba mucho trabajo. Yo le dije a mi Señor: usted dígame contra qué tengo que reprender. Y Dios me guió a reprender. Y hermano, así cambió drásticamente el ambiente. Y ahora puedo entrar en la presencia del Señor rápidamente. Entonces, un principado gobierna en casa también. Te voy a dar otro ejemplo en Jueces 6:2. Quizás ya lo hemos leído. Habla aquí esta parte de los madianitas que le metía terror al pueblo de Israel. Pero mira lo que hacía. En lugar de que el pueblo saliera y enfrentara a los madianitas, mira lo que hacía el pueblo de Israel. En Efesios 6:2 dice: y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificadas. El madianita iba contra el pueblo de Israel, y en lugar que el pueblo saliera, porque mayor es el que estaba en el pueblo, que el que estaba en el mundo, se escondieron, hicieron cuevas, cavernas en los montes. Entonces este madianita gobernaba y metía terror al pueblo de Israel. Yo no sé si tú estás pasando alguna situación por esto, que este principado quiera gobernar, que quiera agarrar territorio, y esa es la lucha que él da miedo, mete miedo al pueblo, mete terror al pueblo por la situación que está pasando. Por lo que está pasando, quizás por la enfermedad o plaga que hay afuera, por la economía, por alguna relación, por algún enfriamiento. Aquí vemos, acabamos de leer que Madianita atacaba al pueblo de Israel, y ellos, en lugar, como te decía hace rato, de enfrentarlo, porque Dios estaba con ellos, pero tanto fue el miedo, el terror, que no se acordaron de eso. Y por eso hicieron cuevas. Hermano, hermana, si el enemigo, el principado, te está metiendo ese miedo, ese terror, no lo permitas. Como decía hace rato, y como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No
permitas que el enemigo te meta ahí, que estés conforme, que estés en esa cuevita y que te esté robando tus bendiciones, tus victorias. Que cuando el enemigo venga, mira lo que Dios me dio, 3 versículos poderosos. Hay muchísimos, yo sé que hay muchísimos versículos que Dios habla de poder, autoridad y fortaleza, pero mira lo que Dios me dio para este video, para esta palabra, en Lucas 10:19. Escucha, hermano, escucha, hermana, lo que Dios te está hablando. Y si tú estás pasando por esta situación, si tú estás pasando por alguna situación, levántate, levántate. Mira lo que dice, esta es una versión en lenguaje actual. Dice: yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Dios ya te dio el poder, el Señor Jesús ya te dio ese poder para que tú puedas vencer a Satanás y todo principado. Mira lo que dice Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios ya te dio su palabra, esa llave, ese poder, para poder atar ese principado, echarlo fuera de tu vida, de tu casa, de la iglesia, de este pueblo, de Oaxaca, de México, de cualquier país, porque mayor es el que está en nosotros. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando, el Señor Jesús ya triunfó, ya nos dio la victoria. Nosotros nos tenemos que levantar como iglesia. No permitir que esos principados vengan a atacar y meter miedo, duda, enfriamiento, y quiera venir a gobernar sobre un territorio. Tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos al Señor. Debemos de creer su palabra. Mira lo que acabamos de leer, solamente 3 citas, y sé que hay muchísimas más, que si buscamos hay más victorias, hay más palabra, hay más promesa en Cristo Jesús. Solamente hay que ser lo que Dios le dijo a Josué, hay que ser muy valiente y esforzados. Levántate, hermano, levántate, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Es el tiempo de buscar al Señor. ¿Y por qué te digo que es el tiempo de buscar al Señor? Hace 2 días aproximadamente, en un tiempo de adoración, Dios me decía: es el tiempo de buscarme. Dile al pueblo que es el tiempo de buscarme. Pueblo, iglesia, palabra de Dios, es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de levantarnos. Porque solamente en su presencia vamos a poder vencer cualquier situación que Satanás envíe, cualquier principado. Y así como me dio la victoria a mí, yo sé que te lo va a dar la victoria a ti también si te levantas. Ora, clama, pide al Señor que te dé ese discernimiento para poder atar ese espíritu, ese principado, y te va a dar la victoria el Señor Jesús. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay muchísimos ejemplos de cómo estos principados gobiernan. En 2 Corintios 4:4 ahí habla sobre que estos principados tienen cegados a los inconversos para que no escuchen la palabra. Hay muchas formas que pueden manifestarse o quieren agarrar territorio estos principados. Pero yo sé que en los 2 ejemplos que te puse al principio son los que la iglesia necesita. Levantarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo declaro que la iglesia haya avivamiento de su Espíritu Santo para vencer sobre todo principado. Como leímos, para vencer a nuestro enemigo Satanás. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo declaro que la iglesia se levanta, hay avivamiento y somos unos guerreros valientes, muy valientes en Cristo Jesús. Espero haya sido de bendición y de fortaleza esta palabra que Dios ha hablado en mi vida y que me ha dicho que comparta a la iglesia. De todo corazón deseo que tú seas libertado y que estemos todos en un solo sentir, en alabar al Señor y buscar su presencia.
Y yo sé que Dios ha hablado a tu vida y vas a ser libre y Dios te va a dar sanidad, Dios te va a dar bendición económica, Dios te va a dar fortaleza espiritual, Dios te va a animar si andabas tibio. Si andabas fuera, Dios te va a fortalecer. Cualquier miedo del enemigo, Dios te va a dar paz y te va a dar victoria sobre cualquier cosa. Porque somos sus hijos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te fortalezca, que Dios supla toda necesidad y te dé victoria. Y declaro victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro desde aquí la victoria sobre tu vida y sobre tu familia y sobre la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.